¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos a esta tarde de miércoles 12 de febrero del año 2025. Hoy no está con nosotros nuestro compañero y amigo Rodrigo Ortiz. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Rodrigo Ortiz, que estará con nosotros la próxima semana. Esta tarde vamos a hablar sobre, bueno, pues este acuerdo, al parecer que se anuncia por parte de Donald Trump y Vladimir Putin para negociar un poco el conflicto con Ucrania. Hablaremos un poco al respecto. También hablaremos sobre cómo las ventas de estas plataformas de comercio en línea chinas, Temu y Shein, pues en Estados Unidos han caído sus ventas tras los aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump contra China. También hablaremos sobre cómo los mercados están a la espera de los recortes de la tasa de interés de la Fed, algo que es interesante principalmente para el mercado financiero, el mercado de valores, como para el criptomercado, que también está expectante ante estos datos. Y también hablaremos sobre pues cómo los millennials están renunciando al sueño del trabajo duro y grandes sueldos por aceptar un menor pago a cambio de una mejor calidad de vida, este equilibrio entre vida-trabajo que es muy importante para muchos cuando entran en el mercado laboral. Pues bien, vamos a la primera parte con la cápsula Saberes Digitales de nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos del cross-border e-commerce. A raíz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos que deseen comercializarse en su país, valdría la pena voltear a ver al gigante asiático. China, con su gran mercado de consumo y una clase media pujante, es una muy buena alternativa para diversificar las exportaciones nacionales y no estar a expensas de las presiones norteamericanas a caprichos del primer mandatario. Pero, ¿cómo llegar al mercado chino? Una buena opción es a través del esquema de comercialización llamado cross-border e-commerce, el cual permite a una empresa vender en casi todo el mundo desde su país y sin necesidad de tiendas físicas, todo a través del comercio electrónico, aprovechando el comercio transfronterizo. En China, se ha favorecido la importación de productos a través del cross-border e-commerce, debido a que los consumidores chinos perciben estos productos como seguros y de mayor calidad, y como respuesta a una regulación del gobierno para frenar las importaciones de productos extranjeros ilegales. La mercancía se almacena en zonas de comercio libre, siendo supervisadas antes de ser enviada a los consumidores. El comercio electrónico en China está en auge. Con ingresos de 1.47 billones de dólares en 2024, este mercado no muestra signos de desaceleración. Se espera que para 2029 alcance la asombrosa cifra de 2.36 billones de dólares. Pero eso no es todo. El número de usuarios también está en constante crecimiento, proyectándose 1.36 mil millones para 2029, con una penetración del 97.4%. Sin duda, China es un mercado que no puedes ignorar. Y continuamos en el Encuentro de Negocios y comenzamos hablando sobre esta nota que ha estado dando mucho de qué hablar en esta miércoles, pues esta mitad de semana, sobre el anuncio de reunión que tuvo Donald Trump y el presidente Vladimir Putin de Rusia para negociar el fin de la guerra en Ucrania, algo que podría llamarse como una nota que podría ser relevante para las próximas semanas, después de que está a punto de cumplirse casi ya 3 años del inicio de este conflicto en Europa del Este, que contrajo, como lo hemos hablado aquí en el programa, muchas consecuencias, entre ellas el que se acelera la inflación, principalmente en Estados Unidos y en algunos otros países, porque de esta forma pues también vino a aumentar los precios de los combustibles, las sanciones que hubo por parte de Estados Unidos a Rusia. Pues luego Trump extiende la mano y Rusia acepta esta negociación que va a empezar a existir entre ambas naciones, principalmente trabajar para una negociación y pues un camino hacia la paz, principalmente. Así lo indicó Donald Trump en su red social Truth Social. Y bueno, este anuncio que dio el presidente de los Estados Unidos, pues bueno, habló sobre las fortalezas que tienen ambas naciones y los grandes beneficios
que brindará el trabajar juntos para que este conflicto llegue a su fin. Es la primera vez que el mandatario estadounidense anuncia de manera oficial que hubo una conversación con Rusia, aunque ya se había filtrado durante el fin de semana que había existido este tipo de comunicación. Pues bueno, tuvieron esta comunicación que ya se ha hecho oficial por parte de ambos gobiernos. Y bueno, como tal, la presencia de Vladimir Putin en esta conversación habla de que existe un camino hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, que sería muy importante para los mercados, tanto para el mercado del petróleo, que seguramente hará que los precios disminuyan, y eso también podría traer como consecuencia que varios países que han sufrido de una inflación acelerada durante los últimos años, pues comience a ceder poco a poco, que es uno de los aspectos también importantes para la economía a nivel mundial. Y bueno, pues al parecer una charla muy extensa en la que se tuvo estos dos mandatarios de lo que podríamos denominar una nueva era multipolar. Algunos hablan de una era tripolar en la que está Estados Unidos, está Rusia, está China, como lo hemos venido hablando aquí en el programa desde hace varios años, respecto a cómo estos tres países estarían ya siendo un nuevo equilibrio mundial, a diferencia de lo que veíamos hace todavía 10 años, en el que Estados Unidos era la potencia reconocida a nivel mundial. Hoy vemos que ese poder se comparte y empieza a ser pues parte de un entorno que empieza a ser diversificado en la toma de decisiones, principalmente en el entorno geopolítico. Y bueno, Donald Trump sostiene que subsidiar militarmente a Ucrania en su guerra con Rusia le sale muy caro a los estadounidenses, que forma parte también de de sus promesas de campaña, el poder dejar de financiar a Ucrania en ese sentido, y por lo que pues se declara partidario de un acuerdo entre ambas naciones para que cese el conflicto y se pueda concretar la paz en esta zona del mundo, en Europa del Este, que es un anuncio importante que se da pues prácticamente a casi 3 años de iniciar el conflicto en esta zona del mundo, y que durante muchos años la administración Biden fue una de las principales financiadoras junto con Europa de este conflicto, y en el que Donald Trump le ha puesto, pues prácticamente le ha puesto fin desde que inició su mandato, y que ahora extiende la mano a Vladimir Putin para que puedan llegar a un acuerdo y negociar el conflicto y poder llegar a su fin en esta zona del mundo. Pues bien, interesante lo que está pasando y cómo está cambiando la historia dramáticamente desde la llegada de Donald Trump al poder. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en el Encuentro de Negocios. Vamos a hablar ahora sobre los mercados financieros. Bueno, los mercados están a la espera, literalmente, de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en este 2025. Después de los datos de la inflación de Estados Unidos, los operadores ya descuentan solo una reducción de 1/4 de punto de lo que queda del año. Respecto a la Reserva Federal, los operadores de bonos aplazaron hasta diciembre sus apuestas para el próximo recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, así lo dice la agencia de noticias Bloomberg, después de que la inflación subyacente en Estados Unidos aumentara el mes pasado más de lo previsto. Es lo que habíamos hablado aquí en el programa en varias emisiones y también en meses pasados, en las que la inflación va a empezar a disminuir en algunos países, seguramente en otros va a ir aumentando, y que cada país va a tener sus propias políticas monetarias y sus propios ajustes de tasas de interés acorde a lo que estén viviendo. En el caso de los Estados Unidos, pues están viendo un escenario en el que la inflación está aumentando. Puede ser también por los aranceles que está imponiendo Estados Unidos prácticamente a todo el mundo. Una crisis, por ejemplo, de un producto que es muy básico para el consumo masivo, que es el huevo en los Estados Unidos, donde ha llegado a niveles pues estratosféricos, hasta de $11 la docena del huevo en Estados Unidos, y esto está afectando seguramente los datos de la inflación, que aún no se ven reflejados en este reporte. Eso hay que marcarlo muy bien.
Eso seguramente lo veremos en el reporte de marzo sobre febrero, sobre cómo se ha dado desenvolvimiento de los precios en Estados Unidos, que seguramente se verá la alza en la inflación en los próximos meses, pues demasiado abrupta, que ojalá no sea un motivo para que la Reserva Federal vea necesario hacer un aumento en la tasa o simplemente no volverla a subir no volverla a bajar, perdón, durante el 2025. Y bueno, el mercado, como les decía, descuenta solo una reducción de un cuarto de punto en lo que queda ya del año, que pues prácticamente queda todo el año, todavía quedan poco más de 10 meses, después del índice subyacente de precio al consumidor, que excluye los costos de alimentos y energía, que es lo que mencionaba anteriormente, y los bonos del tesoro se desplomaron, disparando los rendimientos, todos los vencimientos, al menos 8 puntos básicos. El mercado pues se mantiene expectante sobre esta política y los rendimientos de los bonos a 2 años, que son los más sensibles a la política del Banco Central, subieron hasta 10 puntos base, que se ubica en 4,38%, y la tasa a 10 años se disparó básicamente hasta 10 puntos base en 4,64%. Los datos llegan en un momento crucial para, pues, tanto para los funcionarios de la Reserva Federal como para el mercado de deuda del gobierno de Estados Unidos, y ya que el martes el presidente del Banco Central, Jeremy Powell, dijo en el Congreso que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas dada la resiliencia de la economía que se tiene, pero pues los datos de la inflación dicen otra cosa, y también lo que está viviendo el consumidor a diario, como es el caso de esta nota que es muy conocida sobre la crisis de este producto que es el huevo, en el que la gente está teniendo problemas para encontrar en los anaqueles el producto o está acaparándose por una alza en el precio, pues está llevando a que existan alzas del precio, como les decía, incluso precios de hasta 10, 11 hasta $12 por docena de huevo en los Estados Unidos, algo pues que le va a pegar a la inflación, como les decía, en el mes de marzo, mes de abril. Veremos estos datos referente a cómo se desenvuelven esos datos de la inflación durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, y cómo es también como que la Reserva Federal toma decisiones que, incluso si esa tendencia se mantiene, corre el riesgo de que ya no vuelva a bajar la tasa y la mantenga, o sea, que no se incluso se considere otra baja de tasa de interés, sino que pues se mantenga así durante todo el año. Pues, como lo decíamos en algún punto, todos los bancos centrales están tomando decisiones conforme cada país está teniendo sus propios escenarios. En el caso de México, pues ha habido una baja en la inflación y continúa así. Seguramente las bajas de tasas van a seguir aumentando consecutivamente. Pues bien, vamos a la siguiente parte, solo aquí en Encuentro de Negocio. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Hablamos sobre pues las ventas de Temu y Shein en los Estados Unidos caen tras medidas comerciales de Donald Trump contra China. Las ventas de Shein en Estados Unidos cayeron en un 16 y un 45% durante los 5 días a partir del 5 de febrero, mientras que Temu registró caídas desde el 32% durante el periodo. Es algo que le está pegando a estas e-commerce de Estados Unidos. Es un dato curioso porque son los impuestos que le están colocando estas plataformas en Estados Unidos, y los consumidores pues están volcando obviamente a plataformas locales como puede ser Amazon, que en Estados Unidos pues es más conocida y también tiene opciones de entrega más rápidas. Los gigantes de las compras en línea Temu y Shein han experimentado una caída sostenida de las ventas en la semana posterior a la que Donald Trump eliminara una exención de impuestos de la que se beneficiarán sus pequeños paquetes, lo que sugiere un efecto que es paralizador en los consumidores estadounidenses antes que acudían en masa a sus mercancías que pues son ultra baratas. Incluso aquí en México, si lo podemos ver, este tipo de plataformas ofrecen productos que son muy baratos y que eran una competencia todavía fuerte en varias partes del mundo para tiendas como Amazon o la Argentina Mercado Libre,
que son competidores fuertes, pero Temu, Shein pues tienen esta característica de tener ventas pues más baratas, ¿no? Las ventas de Shein en Estados Unidos cayeron un 16% y un 41% durante los 5 días a partir del 5 de febrero, mientras que Temu de PDD Holdings Inc. registraron una caída de al menos del 32% durante este periodo, según Bloomberg Second Measure, que analiza los datos de las tarjetas de crédito y débito en los Estados Unidos, aunque la caída hasta ahora es solo tan grande como la tradicional caída de gastos en estas plataformas tras las épocas de fin de año, que es la época en la que más consumo existe a nivel local, bueno, a nivel en Estados Unidos y a nivel mundial, porque bueno, la época de fin de año es la de más consumo y ha invertido la tendencia de crecimiento observada a finales de enero y que ha durado hasta el 9 de febrero, la última fecha que se dispone de estos datos hasta ahora. Este retroceso comenzó una caída después de que Donald Trump dijera que los paquetes de menos de $800 procedentes de China dejarían estar exentos de derechos de aduana, una categoría que abarca la mayoría de parte de los envíos de Shein o Temu a los consumidores estadounidenses. Aunque la revocación aún no se ha aplicado, los compradores pueden sentirse desanimados y por el temor a tener pues que pagar tasas adicionales, por ende pues que tu paquete sea más caro, están empezando a buscar a otros proveedores, en este caso proveedores locales, que al final estas políticas que hemos mencionado aquí, que está implementando Donald Trump, son netamente nacionalistas, con incentivar el consumo local, en este caso marcas propias de su propio país, que son gigantes también en este rubro, pero que no tienen el nivel de competencia que tiene Shein o que tiene Temu, que ofrecen precios ultra bajos, o sea, precios sumamente bajos, y esto lleva a que pues exista un equilibrio en cuanto a la competencia con los proveedores locales. Bueno, otros factores como la estacionalidad, la competencia en el mercado y los cambios macroeconómicos también pueden estar pensando en las ventas. Los dos minoristas chinos en línea que han estado aprovechando la norma de los paquetes pequeños para enviar productos baratos a los consumidores estadounidenses sin pagar aranceles, han estado acelerando sus esfuerzos para mitigar el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses. Y a pesar de esto, pues esto es un dato curioso, que como tal no se ve todavía el efecto de eh, de estas medidas, sino que el mismo consumidor es el que ha movido su comportamiento hacia otras marcas, o sea, el consumidor se está adelantando. Y eso quiere decir un cambio de conducta en el consumidor interesante ante estas medidas que podrían salir al consumidor obviamente más caro. El consumidor todavía no experimenta este escenario, pero ya está buscando alternativas. Bueno, se dice que Shein va a pedir a algunos de sus principales proveedores de ropa en China que se establezcan en una nueva capacidad de producción en Vietnam, mientras que Temu está renunciando a un control sustancial de cadena de suministro china con un marco denominado media custodia, según informó anteriormente la agencia Bloomberg de noticias. Y pues bueno, los chinos buscarán estrategias seguramente instalándose en otras partes de Asia, en otra región cercana a China o en países vecinos cercanos a China en la que Estados Unidos no tenga restricciones y evadir las sanciones, bueno, en este caso no sanciones, sino más bien los impuestos hacia los países donde están dirigidos estos aranceles o estas restricciones impositivas que está creando Donald Trump, específicamente a países, pues en este caso China directamente, y los estaciona en otros países, como los quiere hacer Shein, probablemente en China, u otros países incluso de Latinoamérica. Aquí es donde el nearshoring podría entrar como protagonista, en el que algunos países se dirijan hacia algunos puntos como lo es partes, regiones de Latinoamérica que no tengan estas restricciones, maquilen desde ahí y lo manden a Estados Unidos sin el impuesto. Esa puede ser una alternativa, pero lo veremos en los próximos meses. Seguramente se verán estas alternativas muy curiosas que los chinos hemos visto han tenido sus características peculiares. Pues bien, vamos a la última parte solo aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en esta última parte de Encuentro de Negocios hablando sobre la generación millennial, cómo los millennials, estos generación nacida entre
85, el 2000 más o menos, están renunciando al sueño del trabajo duro y grandes sueldos, aceptando mejor pago a cambio de una mejor calidad de vida. Los millennials no buscan ganar más dinero ni ven el ascenso laboral pues como la clave del éxito. Este es un dato interesante. Una investigación de Ford del 2024 reveló que 55% de los miembros de esta generación estarán dispuestos a renunciar al 20% de su sueldo con tal de lograr un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y esto marca una tendencia interesante hacia el mercado laboral y hacia las nuevas formas de motivación que deben de tener las empresas relacionadas con la motivación de sus colaboradores y cómo es que las generaciones van prefiriendo ciertos estímulos y beneficios que no necesariamente son monetarios. El estudio, que se basó en entrevistas a más de 16,000 trabajadores en 16 países, arrojó datos muy interesantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 60% de los millennials preferiría abandonar el llamado sueño americano de trabajo duro y grandes salarios, y en cambio los trabajadores valoran más su tiempo y salud en lugar del dinero. Y esto es una cuestión netamente generacional. Los baby boomers, que también aceptarían ese trato, representan apenas el 33%. Incluso la generación centennial, con salarios generalmente bajos, mostró poco interés en renunciar a sus ingresos por una mejor relación entre vida laboral y personal, que es un dato también contrastante a lo que viven los millennials. Pero aquí es un dato interesante de los millennials, porque los millennials tienen ya más tiempo dentro de la vida laboral. O sea, son una generación que lleva por lo menos 10 a 15 años inmersos en la vida laboral y están teniendo una tendencia. Y la generación centennial apenas está ingresando, tiene poco tiempo dentro de ser una generación económicamente activa, y muy probablemente este contexto empiece a tener cierta claridad al paso de los años, dependiendo de cómo sea el desempeño de cada uno de los colaboradores en las empresas. Eh, Esto es un dato curioso, como lo decíamos, porque al final de cuentas generacionalmente va cambiando, pero también cambia conforme pasa el tiempo. La revista Fortune explica que los países con leyes laborales más estrictas, como en Francia, apenas el 46% de los millennials se rehúsa a sacrificar una parte de su salario para tener tiempo para dedicar a ellos mismos y sus familias. Es un dato, pues son datos interesantes que llevan a las compañías a tener también ciertas características para tomar decisiones relacionadas a cómo es que las personas se motivan y se motivan de manera diferente. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentros de Negocios. Les agradezco que nos haya escuchado el día de hoy, que ha estado con nosotros. Le mandamos un saludo a Alejandro Barceló, un radioescucha que nos sintoniza a través de radio y también en el podcast desde, desde el estado de Sonora. Hasta allá le enviamos un saludo a Alejandro Barceló, que se contactó con nosotros, un radio escucha de Encuentro de Negocios. Y nos escuchamos la próxima semana aquí. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos escuchamos por aquí la próxima semana a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.